Tomaste todo en mí, ahora soy nuevo en ti. Tomaste mi error y tu amor lo redimió. Me perdonaste y restauraste mi interior. Purificado soy por tu gracia y tu amor, y solo cantaré a ti, Jesús. Mis manos levantaré a ti, Jesús. Señor, seguro en ti
todo lo que has hecho. Mi alma canta aleluya. Tú me asombras con tus maravillas, por eso canto aleluya. Yo no temeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte, tuyo seré, ahora y por siempre canto aleluya. Lo perdido, corriste hasta encontrarme y ahora canto aleluya.
Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara, pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy y poder compartir este momento, poder estudiar la palabra de Dios juntos. Sabemos que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros en donde estamos representando a Cristo, estamos representando y siendo la iglesia. Así que es un gozo poder llegar a donde tú estás y espero que estés con alguien más y poder compartir juntos la palabra de Dios. Y estamos estudiando una serie titulada Invencibles. Y hemos venido hablando de el hecho que nosotros día a día enfrentamos una batalla. Y quizás tú no te habías puesto a pensar o no habías realmente meditado en el hecho que diariamente hay un enemigo que está tratando de derrumbarnos, de destruirnos como hijos de Dios y por eso mismo es que debemos de entender que estamos en una batalla espiritual, no es una batalla con alguien más, con otro humano. Sabemos que es contra el diablo, que a nosotros como hijos de Dios él desea destruirnos y Juan 10:10 dice que el propósito de este ladrón o de Satanás en general es robar, es matar, es destruir. Pero sabemos que el propósito de Dios es darnos vida eterna, es darnos la victoria y por lo mismo nos hace invencibles, porque como hijos de Dios sabemos que no estamos solos, pero que estamos con Dios, que estamos con Cristo, Él está en nuestra vida y Él nos da esa victoria. Y sabes, cuando hablamos de esta batalla espiritual, el enemigo realmente desea atacarnos en 3 áreas específicas y la semana pasada hablamos un poco del hecho que Él desea destruir nuestra confianza en Dios. Él desea que no confiemos en Cristo y que abandonemos nuestra fe, que abandonemos esa relación con Él, que abandonemos el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esa va a ser una de las áreas en las cuales Él nos va a atacar. Otra de las áreas que Él va a hacer es que Él nos va a tratar de engañar con enseñanzas falsas, nos va a tratar de enseñar de maneras, a engañar, mejor dicho, con maneras seductoras para que de alguna manera creamos una mentira, no creamos la verdad en Dios y creamos lo que Cristo realmente nos habla en su palabra. Y lo otro que Él desea hacer es que evitar que nosotros conozcamos la verdad de las Escrituras, que conozcamos la verdad de la palabra de Dios y así hacernos libres, ¿no? Entonces vemos que Él nos va a tratar de engañar, de destruir y por lo mismo nosotros debemos de estar preparados y debemos de saber cómo pelear y cómo poder combatir y vencer, porque ya la victoria es nuestra y Dios nos ha hecho invencibles. Pero sabes, de alguna manera, de esa misma manera, con esas mismas tácticas, si Él pudo engañar a Adán y a Eva y hacerles que pecaran, también lo puede hacer en nuestras vidas. Y sabes, hoy el día de hoy quiero hablarte de algo específico, porque cuando Adán y Eva pecaron, realmente Dios les había dicho algo en particular que no hicieran, y cuando el enemigo los sedujo y los engañó, ¿no? Y les hizo creer algo, una mentira, y ellos pecaron, entonces perdieron esa relación cercana que tenían con Dios, pero también les robó de algo más. También les robó algo en particular que quiero que el día de hoy podamos hablar y que podamos recuperar nuevamente eso en nuestras vidas. Y quiero que vayamos al libro de Génesis 1, el versículo 26 al 28, y dice lo siguiente: Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en el suelo. Y vemos que de alguna manera desde el principio Dios le da autoridad al hombre, a la mujer, para que reinen y gobiernen sobre su creación, para que reinen y gobiernen sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo que existía en ese momento sobre la tierra. Y eso fue precisamente lo que el enemigo les robó, esa autoridad de gobernar en el momento que ellos pecaron y conocieron el bien y el mal. Y el día de hoy
cuando hablamos de esa autoridad, que podamos tomar nuevamente esa autoridad, es porque precisamente eso es lo que el enemigo desea robar de nosotros como hijos de Dios, esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿no? Y cuando hablamos de autoridad, fíjate lo que dice la palabra, la definición de autoridad, dice que es poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Otro significado de esta autoridad es también prestigio o crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad. Y hay palabras claves que resaltan cuando hablamos de autoridad. Estamos viendo que es poder, un derecho, que por legitimidad. Y sabes, cuando vemos que Dios le dio a Adán y Eva ese derecho, le dio el poder de gobernar, le dio autoridad sobre la creación, sobre todo ser, sobre todo fruto. Era un derecho que ellos tenían por legitimidad que Dios les había dado, y como humanos que somos teníamos ese derecho. Y les puso en el Edén, les puso a Adán y a Eva en el Edén para que lo custodiaran, para que lo gobernaran. Y Génesis 2, 15 y 17 nos dice eso precisamente. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y vemos que los pone a custodiar. Custodiar es el guardar o el cuidar con vigilancia algo. Entonces ya les había dado autoridad, ya les había dicho que podían gobernar, que reinaran sobre la tierra, y luego les dice que lo cuiden, que lo guarden, que lo vigilen. Yo sé que entendemos lo que eso significa, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, en un negocio y tú tienes que administrarlo, tienes que cuidarlo, quizás tienes que monitorear a otras personas, estás custodiando ese negocio, y entendemos que esa misma capacidad Dios le había dado a Adán y a Eva, y les dio autoridad, que era algo que el diablo no tenía. El diablo no tenía autoridad sobre ellos, no tenía autoridad, y vemos que los engañó precisamente con eso, les mintió, les hizo creer algo que no era cierto. Y en el momento que Adán y Eva entonces comen, conocieron el bien y el mal, el bien y el mal, y murieron espiritualmente y perdieron esa autoridad y ese dominio que de alguna manera ellos tenían. Y vemos que a raíz de ese momento, entonces el enemigo empezó a hacer una táctica en la vida de todo ser humano, y que lo ha hecho también en nuestras vidas y lo continúa haciendo el día de hoy, y nos quiere mentir, nos quiere engañar, nos quiere hacer creer o tener miedo sobre el hecho de que como hijos de Dios nosotros no tenemos autoridad, que no tenemos autoridad en este mundo. Ahora, déjame decirte que sin Cristo en tu vida realmente entonces no tienes esa autoridad que antes Dios le había dado al hombre. No tenemos esa autoridad, pero como hijos de Dios sabemos que Jesucristo murió por nosotros, y cuando Él murió, Él recuperó esa autoridad nuevamente, y por lo mismo nosotros tenemos esa misma autoridad el día de hoy. Pero Cristo fue y recuperó la autoridad que desde el principio Dios le había dado al hombre. Y 1 Pedro 3, 18 y versículo 22 nos dice precisamente eso. Dice: porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y el 22 dice: quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Vemos que Jesús recuperó esa autoridad, y Él recuperó nuevamente esa autoridad que él tenía y que Dios deseaba darnos como humanos, y recuperó y se sentó al lado derecho de Dios y la recuperó. Y no solamente la recuperó y la mantuvo para Él, pero Él también nos la dio, y Él nos da hoy esa misma autoridad, esa autoridad que en un momento desde el principio le había dado a Adán y Eva. A través de Jesucristo hoy nosotros podemos recuperar esa autoridad, y la palabra dice que Jesús nos da esa autoridad. En Lucas 10, versículo 19, Él se la da a sus discípulos y nos la da a nosotros hoy. Dice, miren, en el versículo 19 de Lucas 10, dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño.
Y aquí vemos que Él está enviando a sus discípulos a que vayan y compartan el Evangelio y compartan lo que Él les está enseñando. Y les da esa autoridad, les da nuevamente ese poder, no solamente sobre todo lo que existe en esta tierra que había sido creado, pero también sobre el enemigo, también sobre los espíritus malignos, que Jesús tenía esa autoridad y nos la dio a nosotros también. Y Jesús da esa misma autoridad en nuestra vida al día de hoy. Sabes, Dios tiene toda autoridad y nos creó desde el principio con autoridad. Y como hijos de Dios, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos recuperar nuevamente esa autoridad que Dios desea darnos y que Dios deseaba darnos desde el principio, pero que, sabes, el enemigo desea robarla, el enemigo desea que nosotros creamos que no tenemos autoridad sobre él, que no tenemos dominio y que no somos vencedores. Pero recuerda que somos vencedores, que somos invencibles, que tenemos autoridad dada por Cristo Jesús en nuestra vida el día de hoy. Pero la clave nuevamente para poder tomar esa autoridad, para poder vivir con autoridad, de alguna manera es saber cuál es la verdad, no creer las mentiras que el enemigo trata de poner en tu mente, pero que conozcamos la verdad de saber que somos hijos de Dios, que tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Es como lo hablábamos la semana pasada, es el poder usar ese cinturón de la verdad, la armadura de Dios, hablamos sobre eso, el poder usar ese cinturón que es la verdad del Evangelio y saber que somos hijos de Dios y tenemos autoridad. Entonces el día de hoy quiero darte 3 pasos prácticos que te pueden ayudar a tomar esa autoridad en tu vida. Como hijo de Dios, cuando el enemigo empieza a atacarte y empieza a hacerte dudar, ¿cómo podemos tomar esa autoridad y vivir en victoria sabiendo que somos invencibles? Lo primero que vamos a hacer es vestirnos con la armadura de Dios. Vestirnos con la armadura de Dios es clave porque ahí podemos entonces aplicar esa verdad y recordar la verdad que somos hijos de Dios y poder tener seguridad en nuestra vida. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Nos está diciendo claramente que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra las estrategias, porque el diablo va a saber cómo atacarte. El diablo sabe exactamente cómo tratar de derrumbarnos, pero debemos de tener toda la armadura de Dios, ese cinturón de la verdad, empezando con eso, ¿no? El hecho que nosotros tenemos que saber de nuestra salvación, que tenemos que estar seguros que somos hechos hijos de Dios, que somos salvos, que tenemos autoridad. Esa es la verdad, que nos pongamos ese cinturón de la verdad, que usemos la coraza de justicia. Esa justicia, saber de que Cristo murió por nosotros a pesar de que nosotros éramos los que merecíamos pagar ese precio, pero Dios hizo justicia y Jesús murió por nosotros y nos dio esa gracia. Que usemos el calzado de la paz, que significa que en donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros, que tenemos autoridad en cualquier lugar que nuestros pies pisan y en cualquier lugar en el que estamos. Dios está con nosotros, no estamos solos, que usemos ese escudo de la fe, ese escudo para protegernos, saber que Dios todo lo puede, saber que Dios está peleando por nosotros y defendernos con ese escudo, que nuestra fe esté firme en Él, el casco de la salvación, esa seguridad de que Él nos perdonó, esa seguridad en tu mente y en tus pensamientos de que Cristo te ha aceptado, que Él te ha redimido, que Él perdonó tu pasado, que fue un borrón y cuenta nueva en tu vida, que tengas esa seguridad de tu salvación, que uses la espada que es la palabra de Dios, que sepamos cómo utilizar la palabra de Dios para atacar al enemigo, para que cuando esos pensamientos vengan podamos declarar la palabra de Dios y saber que tiene autoridad y que tiene poder, y constantemente orando en todo tiempo, ¿no? Usando esa flecha, las flechas, la oración, para poder ir a Dios y pedirle y abogar y darle gracias y constantemente estar en oración. Entonces vemos que debemos de vestirnos con toda la armadura. Toda la armadura es importante porque nos va a ayudar para saber cómo poder permanecer firmes
ante esas estrategias que el enemigo desea usar en nuestra vida. Entonces, para tomar nuevamente esa autoridad que Dios nos dio, debemos empezar vistiéndonos con la armadura de Dios. Otra cosa que podemos hacer muy práctica, la segunda que debemos hacer, es que debemos de recordar que el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder cuando tú lo usas, cuando tú lo declaras. Por eso tenemos que tener cuidado de no usar el nombre de Dios ni de Cristo en vano, porque ese es un nombre poderoso. El nombre de Jesús tiene poder. Filipenses 2, versículo 9 al 11, dice: por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Está hablando de Cristo. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vemos que el nombre de Jesús tiene poder, y todo lo que está en la tierra, bajo la tierra, sobre la tierra, se va a doblar, se va a humillar delante de Dios, se va a someter delante de Jesucristo. El nombre de Jesús tiene poder. Los espíritus malignos, los demonios, el diablo huyen cuando escuchan el nombre de Jesús. Huyen, y por eso es importante, cuando está siendo atacado por el enemigo, el poder usar la palabra de Dios, el poder decirla verbalmente, que se escuche, y en el nombre de Jesús declararle que se vaya, porque no pueden huir, no pueden soportar el nombre de Jesús. Y vemos en la Biblia muchas veces historias, y hay una en particular donde vemos que Jesús está caminando y hay un hombre que tiene demonios en su vida, y cuando Jesús se acerca a él, los mismos demonios empiezan a pedirle que si se pueden ir. O sea, que primero reconocen que Él es Jesús, su autoridad, y no pueden estar en su presencia, pero están poseídos, están poseyendo a este hombre, y le piden a Dios, a Jesús, mejor dicho, que les permita entonces poseer unos cerdos que estaban cerca. Y Jesús, dice la palabra, que Jesús les dio permiso para que se fueran de ese hombre y habitaran en esos cerdos. Y eso hicieron, huyeron de la presencia de Jesús y poseyeron esos cerdos, y esos cerdos corrieron hacia el agua y se ahogaron. Pero vemos cómo realmente esos espíritus no soportaban estar en la presencia de Jesús, oír el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 10:17. Dice: cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y aquí Jesús había enviado a unos discípulos a predicar el evangelio, y los había enviado para que fueran con autoridad en el nombre de Cristo, ¿no? Y ellos regresan diciendo: fíjate que esto hermoso sucedió, que hasta los demonios nos obedecieron en tu nombre, porque el nombre de Jesús tiene poder y tiene autoridad. Jesús tiene dominio sobre Satanás y sobre sus demonios y sobre todo espíritu maligno. Y ellos no tienen otra cosa que hacer, no tienen más remedio que huir de la presencia de Jesucristo. Y sabes, eso nos da a nosotros la victoria, eso nos hace invencibles, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y Romanos 8:31 nos dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra nuestra? Si sabemos que tenemos esa autoridad, si sabemos que tenemos ese poder dado por Cristo, y que Él mismo está con nosotros, y que tenemos autoridad sobre todo en este mundo porque Cristo nos dio su autoridad, entonces, ¿quién puede estar en contra nuestra? Podemos vivir victoriosos, podemos vivir con autoridad, y para poder tomar esa autoridad el día de hoy en nuestra vida, recuerda, número 1, que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Número 2, que vamos a recordar que el nombre de Jesús tiene poder. Y número 3, creer que Cristo Jesús te dio la misma autoridad. Una cosa es saberlo, pero otra cosa es creerlo. Es creer que tienes esa autoridad, es creer que Cristo está en tu corazón, Cristo está en tu vida, y que tú tienes esa autoridad dada por Jesús. Tenemos que creerla. Lucas 9, versículo 1 al 2, dice: cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos
y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Y vemos que aquí les dio a sus discípulos, dice, les dio a ellos el poder y la autoridad. Y Dios nos da hoy mismo ese mismo poder y esa misma autoridad. Pero tenemos que creerlo. Creer es tener por cierto algo que en el entendimiento no alcanzas a entender. Algo que en tu entendimiento no puedes procesar, algo que en tu entendimiento no podemos comprender, que quizás no tiene sentido, no lo entendemos, pero creer es tener la seguridad y estar seguros de que eso es así. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, que tenemos que tener esa firmeza de que tenemos la autoridad que Cristo nos dio. Y dice el pasaje, tú dices, bueno, eso se los dio a sus 12 discípulos, pero sabes, se los dio a ellos, pero también nos los dio a nosotros, porque nosotros somos también discípulos de Jesucristo. Y la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, nos confirma eso. Dice, por tanto, y le dijo esto a sus discípulos, a esos 12, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces vemos que no solamente fue esa autoridad para esos discípulos, sino también para los nuevos discípulos, todos aquellos que vinieron a oír del Evangelio después de ese mensaje que ellos compartieron, y nos dio esa misma autoridad, y tenemos esa misma autoridad. Colosenses 2:9 al 10 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes, está hablándonos a nosotros, de modo que nosotros también estamos completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo el gobernante y de toda autoridad. Nosotros también tenemos esa misma autoridad, tenemos ese mismo poder. Tenemos eso mismo que Jesús tiene, nosotros lo tenemos y Él nos lo ha dado para poder vivir en este mundo con autoridad, para poder vivir en este mundo con firmeza, sabiendo que somos invencibles, sabiendo que tenemos el poder y que podemos vivir de una manera victoriosa. ¿Sabes? Dios nos da de nuevo esa misma autoridad por medio de Cristo Jesús, quien vive en nosotros y nos da poder. Y el día de hoy yo sé que alguien quizás ha estado creyendo o está siendo atacado por esas mentiras que el diablo te ha hecho creer, ¿no? Que quizás tú viniste a Cristo, pero continúa acusándote, continúa haciéndote sentir que realmente no vales nada y que Dios no te ha perdonado. Recuerda que todo eso es una mentira y nosotros podemos vivir con autoridad, pero debemos vestirnos con la armadura de Dios, debemos de usarla para poder permanecer firmes, debemos de recordar que el nombre de Jesús tiene poder y que podemos reprender al enemigo, que podemos reprender a esos demonios en el nombre de Jesús, y debemos de creer que Cristo nos dio esa misma autoridad. Tienes que creer en tu corazón que esa autoridad, ese poder también existe en ti, porque Cristo mora en ti, y eso es el primer paso. Quizá el día de hoy tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y no has podido recuperar esa autoridad que desde el principio Dios quería darnos. Y ese es el primer paso. Quizás lo primero que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, para así poder entonces tener esa misma autoridad y poder tener victoria sobre el enemigo. Y si tú no has hecho eso antes, la palabra de Dios dice que debes de confesarlo con tu boca. Simplemente debes de decirlo en tu corazón y creerlo, y a partir de ese momento dice la palabra que serás salvo. Y si no sabes cómo hacerlo, déjame guiarte. Simplemente es repitiendo una oración como esta después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no tengo la habilidad ni el poder para pagar el precio del pecado en mi vida, pero te acepto como mi Salvador, para que mores en mi corazón y me des una vida nueva. Y si tú hiciste esa oración hoy por primera vez, ese fue el primer paso para recobrar nuevamente y tomar esa autoridad en tu vida. Primero,
saber que ya eres salvo, saber que te has convertido en un hijo o una hija de Dios y que a partir de este momento el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo y su autoridad viven en ti y te han hecho libres, te han aprobado delante de Dios el Padre y puedes gozar de una vida eterna, pero también aquí en esta tierra podemos vivir con autoridad. Y para el resto de los que están viendo este video, si tú ya habías hecho esa oración el día de hoy, es simplemente Dios te está recordando que tienes esa autoridad. Yo sé que Dios está hablándote y te está recordando que Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad sobre todo lo que está en este mundo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias porque tú eres un Dios que nos da en su palabra, en tu palabra tú nos das todas las herramientas y todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir una vida victoriosa, para poder vivir una vida que te agrada, para poder vivir una vida bendecida, Señor. Padre, gracias porque hoy tú nos recuerdas que somos invencibles. Somos invencibles porque Cristo Jesús mora en nuestro corazón y porque Cristo Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad sobre este mundo, sobre todo lo que existe en la tierra, encima de la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y no solo eso, pero que nos ha dado esa autoridad. Y como hijos adoptivos, como hijos, Señor, y coherederos con Cristo, tenemos esa autoridad dada por ti. Señor, gracias porque el día de hoy podemos confiadamente vivir seguros, armados con esa armadura de Dios, poder saber que el nombre de Cristo Jesús tiene poder y tiene autoridad en este mundo, Señor, y debemos de creer que tú estás siempre con nosotros. Padre, te damos a ti toda honra y gloria en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, solo quiero que recuerdes que el enemigo desea evitar que vivamos en victoria, pero Dios ya nos ha dado todo lo necesario y a través de Cristo Jesús nos ha dado la victoria y somos invencibles, pero debemos de creer en Él. Debemos de recordar que Cristo está con nosotros, que Dios nos sostiene en su mano en todo tiempo, en toda circunstancia. Y nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.